No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de la situación de la tregua. También seguiremos hablando, desgraciadamente, de corrupción en Israel, de las relaciones de España e Israel, precisamente, también de las tres culturas y hablaremos de un malentendido en Argentina. Empezamos en Israel. Medios israelíes comunicaron ayer que el Tribunal de Cuentas israelí recomendó a las autoridades judiciales el inicio de investigaciones contra el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, a causa de nuevas sospechas de corrupción. Citando el informe correspondiente del Tribunal de Cuentas, los medios informaron de que Olmert es sospechoso de interferir como ministro de Comercio a principios de esta década en la concesión de subvenciones estatales para una empresa representada por un abogado que tiene relaciones personales y de negocios con el primer ministro. Por otra parte, miembros de la Unidad contra el Fraude de la policía israelí se desplazaron hasta Australia para interrogar al multimillonario Frank Lowy en el marco de la investigación respecto al banco Leumi. Sí, Olmert es sospechoso de haber tratado de manipular las condiciones de la privatización de este principal banco israelí para beneficiar a Lowy, precisamente de quien es amigo personal cuando dirigía el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo en el anterior gobierno. Si están interesados en la situación pueden escuchar el Desde Israel, donde nuestro corresponsal nos aclara un poquito más de la situación y también nos habla precisamente de nuestra siguiente noticia, que es la situación de la tregua. Las facciones palestinas armadas renovaron ayer su compromiso con la tregua en la Franja de Gaza, pero dijeron que el lanzamiento de cohetes desde el territorio podría reanudarse si Israel no detenía las operaciones militares en Cisjordania. El mensaje fue transmitido a Israel por un mediador egipcio que ha estado intentando evitar una gran confrontación después de que el brazo armado de Hamás disparara cohetes y diera por terminada la tregua de Gaza el martes. El general egipcio, Burhan Hamad, informó a los israelíes del nuevo compromiso de las facciones y al mismo tiempo subrayó que las facciones pedían que la calma fuera recíproca y simultánea, cubriendo Gaza y Cisjordania. Como recordarán, les comentamos que tras varias consultas con los mandos de seguridad, Olmert decidió no lanzar ofensiva terrestre contra Gaza y en un comunicado se destacó que Israel no va a vacilar de todos modos en atacar a aquellos que lanzan cohetes sobre su territorio. Por otra parte, el portavoz del gobierno palestino, Mustafa Barghouti, presagió ayer la caída de la Autoridad Nacional Palestina antes del próximo verano si no se levanta el embargo que mantiene la comunidad internacional contra el Ejecutivo y alertó además de que la región podría llegar a convertirse en un pequeño Irak. El que también es ministro de Información y participó en el Congreso de los Diputados en una reunión del Intergrupo Parlamentario para Palestina dentro de una gira mundial que ha puesto en marcha el Ejecutivo y que ha recalado primero en Europa para tratar de convencer a los gobiernos europeos de que rompan este embargo. Y vamos a hablarles de una futura reunión. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo celebrará del domingo al martes 1 de mayo en Tel Aviv, en colaboración con la universidad de aquella ciudad, el simposio Árabes y Judíos en el Mundo Iberoamericano, similitudes, diferencias y tensiones sobre el trasfondo de las tres culturas, donde se analizarán las relaciones entre ambas comunidades en Iberoamérica. Las comunidades árabes y judías en América Latina son producto de las olas de migraciones provenientes del Medio Oriente, el Mediterráneo y Europa Oriental desde fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Según indicó la organización de la agencia Europa Press, sus procesos de integración y desarrollo en los países latinoamericanos tienen numerosas similitudes y a la vez diferencias, relacionadas con las diferencias religiosas, culturales y de las distintas reacciones de las poblaciones locales. Además, no se trataría de comunidades homogéneas, tanto desde el punto de vista cultural, religioso, socioeconómico o de su composición y desarrollo demográfico, se especificaba en la nota a la agencia Europa Press. Por ello, la organización considera que el análisis enfocado en el desarrollo y trayectoria de comunidades específicas puede demostrar similitudes y, a la vez,
divergencias. Este simposio, con la participación de destacados investigadores israelíes, entre otros, también cuenta con investigadores latinoamericanos, norteamericanos y europeos, y pretende explorar las cuestiones desde distintas perspectivas y disciplinas, aclara la nota de Europa Press. Y seguimos, les hemos hablado de este manifiesto. Bueno, pues ya tuvo lugar, ayer se leyó, fue cubierto por algunos medios de comunicación y Radio Sefarad estuvo ahí y se lo cuenta. Destacados miembros del PSOE, entre los que figuran diputados y senadores, han apoyado con sus firmas un manifiesto que defiende la existencia del Estado de Israel frente al pesado silencio de la izquierda española y desde la convicción ética y política, advirtiendo además de que la bandera de la causa de Israel no puede quedar solo en manos de quienes desde la derecha española pretenden ostentar la exclusividad en su defensa. El texto ha sido respaldado hasta ahora por más de 250 personas, entre las que se incluyen Enrique Mújica, los diputados nacionales José Acosta y Dolores García Hierro, el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo, Juan Barranco, senador y exalcalde de Madrid, Juan Antonio Ruiz Castillo, diputado de la Asamblea de Madrid, y Noelia Martínez, concejala del Ayuntamiento de Madrid. En el manifiesto, impulsado por la Asociación Solidaridad España-Israel, se expone que asistimos con tristeza a los reiterados ataques políticos, intelectuales y periodísticos contra Israel, y al confuso discurso que parece predominar en la izquierda española. Y sigue diciendo el manifiesto que este discurso antisemita, antijudío y anti-israelí, pretendidamente de izquierdas, está anclado en consignas elaboradas en Europa desde finales de los años 60. Sí que especificaron que no es un manifiesto que vaya en contra de la política del gobierno actual, del gobierno del Ejecutivo de Zapatero, no es contra el Ejecutivo de Zapatero, sino de alguna manera contra la ceguera de ciertos sectores de izquierda que no son capaces de juzgar con neutralidad el problema de Israel. De hecho, según explicó el mismo José Acosta, y perdonen, el reconocimiento de Israel es una realidad jurídico-político, no entra en contradicción con la alianza de civilizaciones propuesta por el jefe del Ejecutivo, por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y de todos modos también Radio Sefarad estuvo ahí, tenemos un especial que pueden escuchar hoy mismo sobre este acontecimiento que es bastante histórico, como los mismos organizadores lo dijeron en su momento. Seguimos, vamos a hablarles ahora de un malentendido en Argentina. El presidente Néstor Kirchner se reunió ayer con el embajador israelí en Argentina, Rafael Eldad, tras una polémica desatada por la publicación de una frase que supuestamente había vertido el diplomático en su discurso por el 59 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Varios medios que cubrieron el acto adjudicaron al diplomático la frase «El pueblo judío se avergüenza de la dirigencia política argentina». Eldad aclaró en el encuentro con el presidente que esos dichos no fueron de su autoría. Bueno, al parecer la frase había sido pronunciada por el titular de la Organización Sionista Argentina, fue sacado de contexto todo por el diario Clarín. De todos modos, también hoy, con voz propia, Rodolfo Klickmann se lo aclara con más detalles, ya que él también estuvo ahí. Y dejamos aquí esta parte del informativo, nos venimos ahora a hablar de cultura con Esther. Esther, ¿cómo estás? Hola, Masha. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos. ¿Estamos todavía? Todavía aquí para las últimas noticias culturales de la temporada, podemos decir. Te cuento lo que hay, si te parece, que tenemos 3 breves noticias muy interesantes y para la primera de ellas nos vamos a ir a otro país, ya lo decíamos ayer, a otro país que no solemos recalar, por lo menos en estas noticias culturales, y es Panamá, porque están haciendo, pues un gran esfuerzo para educar en la Shoah. Precisamente se presenta una exposición fotográfica sobre el Holocausto, una exposición con 23 fotografías en un colegio en el municipio de La Chorrera, en Panamá, donde se muestran diferentes escenas del sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La encargada de esta exposición es Natalie Pavlik y indicó que esta muestra se presentan imágenes de todo un poco, desde los hornos crematorios hasta filas de hombres y mujeres camino a las cámaras de gas. Todas estas imágenes terribles. Pavlik, la comisaria, indicó que el tema del Holocausto judío será expuesto ante estudiantes del colegio Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera con la intención de que los jóvenes conozcan el peligro del antisemitismo y hasta dónde puede llegar el odio por otras personas. Esta exposición fotográfica ya
ya ha sido presentada anteriormente en Puerto Rico, Venezuela, ahora llega a Panamá y según Public también dice que Panamá, al igual que otros países del mundo, fue un sitio donde muchos de los judíos que sufrieron estos horrores de la guerra llegaron para encontrar descanso, paz, para seguir con sus vidas, y preciso que de este grupo solo quedan siete personas y ya muy mayores, pero bueno, a ellos dedicados. Es verdad que no solemos recalar en Panamá, no, es curioso saber es que... Es cierto, estas iniciativas de educación en la Shoah están fenomenales. Está muy realmente. bien, sí. Y otras dos noticias breves que tengo, una de ellas es que próximamente se va a celebrar el 6º Festival Internacional de Cortometrajes en Almería, se llama Almería en Corto, y se celebra en la provincia almeriense entre el 15 y el 26 de mayo. Y el plato fuerte, bueno, vamos a hablar del año pasado. El plato fuerte el año pasado fue una nueva sección titulada Mundo 21, que abordaba distintas problemáticas sociopolíticas en todo el planeta. Con ese espíritu se inauguró. El ciclo el año pasado se dedicó a Latinoamérica y la apuesta salió muy bien, también que este año continúa. Y en esta ocasión se va a centrar en uno de las problemáticas pues más graves sociopolíticas que hay actualmente, que es el conflicto palestino-israelí. Se va a titular el ciclo, según dijo Óscar de Julián, que es el director de este festival, El muro de Cisjordania. Israelíes y palestinos van a tomar la palabra a través de sus cortos. También va a contar con alguna presencia externa, como la de West Bank Story, que si te acuerdas, Masha, me acuerdo, ganó el Oscar. Exactamente, es un corto estadounidense, pero ganó el Oscar. Parece ser que es una visión pues en clave de comedia de este conflicto, que parece ser que es buenísimo el corto. Eso te cuento, y también que estos días se está celebrando el ciclo Música de las Tres Culturas, que dedicada a los sonidos medievales en Córdoba. Es la undécima edición de este ciclo que se celebra. Empezó el pasado 20 de abril, se celebra hasta el 5 de mayo y bueno, rescata estos sonidos medievales que muestran la permeabilidad de influencias musicales entre Oriente y Occidente. Por supuesto, bueno, se celebra en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba. Ya se han presentado muchos grupos de música andalusí, de música marroquí, mudéjar y, por supuesto, sefardí, con numerosos artistas, y hay que decir que cierra este ciclo de música Tres Culturas el grupo 5 Siglos con música sefardí. Ajá, pues muchas gracias. Será el 5 de mayo, de nada, Masha. Me permites, hoy no solemos hacerlo, pero hoy es un día especialmente perturbador, por muchos motivos. Por un lado, hemos tenido una noticia triste y desde aquí queremos solidarizarnos con el director de nuestra radio, con toda la familia. Y por otro lado tenemos una noticia agridulce, y es que agria para nosotras, que nos quedamos aquí sin ti, que te nos vas, pero dulce para ti porque te vas a un buen destino. Exacto. Vas a seguir cerca nuestro, te vamos a tener por aquí de vez en cuando. Claro que sí. Y Esther, muchísimas gracias por todas las noticias culturales, por estos años de compartir micros, que leíta alguna que otra, claro, caminatas y... Nada, ha sido un placer, Masha. Lo de las noticias ha sido cortito, no he estado mucho tiempo en esta nueva versión de las noticias, pero te tengo que decir que me ha encantado. Bueno, me ha encantado estar en estas noticias y estar en cualquier sección de la radio. Te esperamos por aquí todavía. Por supuesto. Muchísima suerte. Ya se lo dije a Karen ayer en el correo, que la próxima semana estoy aquí. Pues escúchalo, que fue una despedida muy emotiva. Bueno. Y por supuesto nos vemos aquí. Por supuesto, te esperamos. Gracias por todo. Gracias, y ahora te dejo y me voy al rincón de Irit. Muy bien. Hola, Irit. Hola. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Hablamos de fabricación en Israel de un casco inteligente. La empresa israelí el Beat System fabricará un revolucionario casco para los pilotos del F-35. Ah, sí, esto lo hemos dado en las noticias de los lunes. Cuéntanos cómo es. Sí, el caza del futuro. Un proceso de desarrollo por consorcio internacional encabezado por Lockheed Martin. El casco, un descendiente del que la empresa diseñó para el proyecto Lavi en los años 80, puede transmitir al piloto toda la información de vuelo en el visor y es capaz de activar todos sus sistemas de tiro con solo desviar la mirada hacia el blanco, haciendo innecesario que el piloto mira a las consolas, ya que está
todo en el visor. Su principal ventaja radica en el que todos los sistemas de defensa y el armamento ofensivo están controlados desde el casco, disparando automáticamente hacia el lugar al que mira el piloto, sin que ni siquiera sea necesario que el avión vaya en la misma dirección que el objetivo a abatir. El casco ha sido adaptado especialmente al F-35, pero las fuerzas aéreas israelíes se han interesado por el invento. La semana pasada, un prototipo del nuevo avión realizó el primer vuelo con este casco. El casco lo fabrica en Estados Unidos VSI, una subsidiaria del Elbit encargada de investigación y el diseño. Pues Irit, muchas gracias por completar más esta noticia, porque yo la había dado un lunes, pero no con tantos datos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom y que pasen un buen fin de semana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya está aquí el informe Vinograd. También vamos a hablarles de una propuesta de alto el fuego por parte de Hamas, del Gobierno de Unidad Palestino, que se enfrenta a intereses que quieren adelantar elecciones. También hablaremos de Darfur y del pasado comunista de Zygmunt Bauman. Empezamos en Israel. Tras meses de especulaciones, ayer por la tarde se dio a conocer el informe interino de la Comisión Vinograd, que criticó duramente al primer ministro Ehud Olmert, al ministro de Defensa Amir Peretz y al exjefe del Ejército General Dan Halutz por sus actuaciones durante los primeros 5 días de la guerra contra Hezbollah. Dado a conocer por los medios en una rueda de prensa en Jerusalén, el polémico informe considera al primer ministro responsable político y personal de los errores en las decisiones tomadas y de ir a la guerra sin la suficiente preparación. El texto también acusa al ministro de Defensa, Amir Peretz, por no estar al tanto de la condición del ejército tal como debería y asegura que no debería haber aceptado el puesto por su falta de conocimientos en temas de seguridad. Como ven, hay para todos y también para Dan Halutz, que dice que el informe explica que no tomó en serio los ataques de Hezbollah de misiles sobre el norte del país y que no había trazado un plan para enfrentarse a la amenaza. En el último capítulo del informe, según pudimos leer en el diario digital elreloj.com, el primer ministro es descrito como un líder pasivo que fue llevado por la nariz por el ejército y que no tomó las riendas de la guerra como debería haber hecho. Olmert se reunirá con miembros de Kadima. Se tenía previsto reunirse ayer para discutir sobre los resultados del informe y Kadima pidió, por favor, que a la oposición y a la opinión pública que no conviertan este informe sobre la guerra contra Hezbollah en un arma política. Por su parte, la oposición exigía ayer la dimisión inmediata del primer ministro Olmert, que en principio, al cierre de esta edición, no tenía intenciones de hacerlo. Sin embargo, también explicaban que es difícil pensar que la izquierda se vaya a salir a la calle para pedir su dimisión, ya que la personalidad que podría ganar las elecciones en este caso sería Netanyahu, actual líder del Likud, que es probablemente la última persona que quiera ver los miembros de la izquierda en el poder. Olmert, por su parte, declaró tras recibir este informe que los errores serán remediados. No explicó cómo. La segunda parte del informe de la Comisión Vinograd se espera para el próximo mes de julio y va a analizar la actuación en detalle de las Fuerzas Armadas. Y ahora vamos a hablar de los vecinos, de las relaciones con el Gobierno de Unidad Nacional. El gobierno palestino de Unidad Nacional, que encabeza el primer ministro Ismail Haniyeh, ofreció ayer un alto el fuego a Israel a condición de que sus fuerzas armadas suspendan todas sus operaciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Según el alto el fuego pactado por el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert en noviembre del año pasado, no está incluida Cisjordania, donde el ejército apresó ayer a 17 militantes palestinos. Israel se niega a extender el alto el fuego a Cisjordania, ya que en este territorio siguen operando grupos y células clandestinas que adiestran a terroristas suicidas. En declaraciones a La Voz Palestina, el portavoz del gobierno, Ghazi Hamad, afirmó que Israel
si desea la calma, debería comprometerse claramente a suspender sus acciones en Gaza y Cisjordania. Las declaraciones de Hamas siguieron a nuevos ataques contra el sur de Israel, aunque afortunadamente sin consecuencias por parte de varios terroristas que lanzaron cohete al-Qassam desde Gaza. Seguimos hablando de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, del gobierno y de algunos países interesados en que se adelanten las elecciones. Según la agencia de noticias palestina Sama, que cita a fuentes de alto nivel que no identifica, algunos países árabes y europeos habrían instado al presidente palestino Mahmoud Abbas a convocar elecciones anticipadas para terminar con el embargo internacional impuesto a la coalición liderada por Hamás. Las fuentes dijeron que esos países, que tampoco fueron identificados, creen que las elecciones anticipadas son la mejor manera de acabar con el embargo internacional. El pasado 14 de abril, el primer ministro y líder de Hamás, Ismail Haniyeh, anunció que su gobierno tomará una decisión nacional en los próximos meses si el embargo al actual ejecutivo continuaba. Algunos países árabes y europeos, explicaba la fuente citada, han pedido recientemente a la autoridad que prepare un entorno favorable para la convocatoria de elecciones anticipadas y así garantizar el fin del embargo. También reveló que en la actualidad se mantienen contactos de alto nivel entre representantes palestinos y de varios países árabes y europeos para analizar la mejor manera de adelantar estas elecciones. Y nosotros vamos a hablar a continuación de Darfur. El presidente del Museo del Holocausto de Jerusalén, Yosef Lapid, y su director, Avner Shaleb, instaron a la ONU para que envíe tropas a Darfur a fin de terminar con el genocidio que se está produciendo en esa región sudanesa. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y difundida ayer por el museo, afirman que no basta con que la comunidad internacional emita condenas y declaraciones a través de la ONU y que hay que tomar medidas concretas y asegurarse de que el Consejo de Seguridad decide mandar tropas que sean capaces de restablecer la seguridad en Darfur. El director y presidente de Yad Vashem recordaron al secretario general de la ONU las conversaciones que mantuvieron al respecto durante una reciente visita suya al museo y le pidieron que haga uso de toda la autoridad moral de su cargo para acabar con los horribles crímenes que están ocurriendo en Darfur. Lapid y Shaleb explican que como cabezas de la Organización Central del Pueblo Judío para la conmemoración del Holocausto, un genocidio que tuvo lugar mientras el mundo callaba, ellos sienten la especial obligación de alarmar sobre lo que está sucediendo en esa zona del planeta. En la carta enviada con ocasión del Día Mundial en favor de Darfur, los dos responsables apelan a los valores y compromisos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y además advierten que cada día que pasa miles de nombres se suman a la lista de víctimas mortales de este genocidio, dice, patrocinado por Jartum. 400.000 hombres, mujeres y niños han sido asesinados en Darfur, hay 2,5 millones de desplazados, decenas de miles de mujeres han sido violadas, miles de enfermos y heridos han muerto por falta de cuidados, ya que la ayuda humanitaria no siempre llega a quienes la necesitan y a menudo es insuficiente. En la nota se informa además de que el mes pasado un grupo de refugiados sudaneses visitó el museo a iniciativa de un comité que los representa. Y seguimos, vamos a hablarles ahora del pasado comunista de Zygmunt Bauman. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman reconoció haber trabajado durante 3 años en su juventud para el servicio secreto de su país y denunció al mismo tiempo la caza de brujas que tiene lugar en la Nueva Polonia. En declaraciones al diario británico The Guardian, el autor de Modernidad Líquida negó las acusaciones de que ha sido objeto por parte del historiador polaco Bogdan Musial, según el cual aquel participó en la eliminación política de los oponentes del régimen comunista. Bauman afirmó que todo el mundo sabe que fue comunista y asevera que la única revelación es que trabajó para el servicio secreto, pero solo durante 3 años y cuando tenía 19 años, algo de lo que aseguró asumir plena responsabilidad. Y después dijo que no quiere dignificar a Musial respondiendo a sus acusaciones. Dice que él cooperara durante 3 años con el servicio de inteligencia era algo que él no había contado, que era un trabajo de contraespionaje, que todos los ciudadanos de bien tenían que participar en tareas de contraespionaje y que es algo que mantuvo en secreto porque se obligó a sí mismo, se obligó a ello con su firma, explicaba. Bauman se queja, por otro lado, que quien le denuncia ahora haya omitido la parte de su vida en la que, tras abandonar el comunismo, sufrió la persecución durante 15 años de los servicios secretos polacos, fue expulsado de la universidad y sometido a la prohibición de publicar.
De hecho, en el transcurso de una purga antisemita en 1968, él y su esposa Janina perdieron su trabajo en Polonia. Bauman sigue activo, tiene 82 años y, bueno, hace 17 años dejó de la docencia, pero va a publicar un nuevo libro con título inglés, que es Consuming Life, que es una crítica de lo que la sociedad de consumo hace de los individuos, y que seguramente vendrá algún día este libro aquí a nuestro rincón cultural, que hoy estrena presentador. Jorge, ¿cómo estás? Hola. Pues nada, aquí ante la dura tarea de reemplazar a Esther en esta sección. Ardua tarea, desde luego. Bueno, lo primero que quería traer es un homenaje, un poco retardado en el tiempo por las vicisitudes de esto de trabajar en Internet. Es un homenaje al maestro Rostropovich, que ha muerto el viernes 27 de abril, como todo el mundo sabe. Y como todo el mundo sabe, y hay que reconocerlo y recordarlo, este ha sido el mejor violonchelista de toda la historia. No es el mejor de su generación, sino que esto es un caso de que igual no tenemos muchas oportunidades de gozar en vida, de conocer al mejor intérprete de un instrumento. Yo sé que a ti hay algo que te preocupa mucho. Sí, bueno, digamos que este señor Mstislav Leopoldovich Rostropovich, al que todo el mundo, por esa misma razón de imposibilidad de pronunciar, llamaba Slava, aparte de tocar muy bien, también tenemos que mencionar que nació en Bakú, en Azerbaiyán, en el año 27, hijo de padre judío, y en eso coincide con otro famoso conocido nuestro, que es Garry Kasparov, el campeón de ajedrez, que también nació en Bakú unos años más tarde, eso sí, y de padre judío, y que hoy en día es más famoso por su oposición a Putin. Pero hemos hablado de él en el programa de deportes nosotros. Bueno, pues aquí se mezcla el deporte, la música y todo. Pues sí, a mí hay algo que me preocupa. Pues el maestro Rostropovich contaba desde el año 74 con el que es considerado uno de los mejores chelos del mundo, un modelo Stradivarius. Sabemos que Stradivarius construía violines, pero también había hecho violas, incluso llegó a hacer un arpa, etcétera, y construyó varios violonchelos. El violonchelo que tenía Slava es el llamado Duport, porque lo fabricó en 1711 para un tal Jean-Pierre Duport, que lo tocaba a principios del siglo XIX. Incluso hay una historia muy muy bonita, porque todavía mantiene una pequeña muesca que le hizo Napoleón, el mismísimo, porque Duport le permitió a Napoleón, claro, como me lo va a permitir al emperador, que lo llevase en la mano, y era bastante torpe Napoleón, aparte de otros problemas que tenía, y le dio un batacazo con una de sus botas, y allí quedó la marca para la historia. Luego, si lo sabe, este Dupont no se lo deja. Bueno, pero se cotizó luego. En 1843 él se lo vendió a un tal Auguste Joseph Franchomme, y luego ha pasado por varias manos, pero sin duda la más ilustre es la de Rostropovich. Y a mí lo que me preocupa es lo siguiente: un instrumento de esas características no solamente que tiene un valor económico incalculable, que no sé en cuántos millones se podría cifrar, pero es que esto no se puede vender ni a un museo, ni a una institución, ni a nadie que no sea un músico. Y explico por qué. Los instrumentos suenan en función de quién los toque. Y entonces no es solamente decir de que esta guitarra, que si alguien la toca bien va a sonar mejor que... No, el Stradivarius suena tan bien porque lo han tocado muy bien durante muchos años. Eso es lo que pasa. Y lo mismo pasa con los violines. Y entonces, si este modelo se lo compra un millonario que quiere tenerlo, y su hijo que toca muy mal, pues dentro de unos años este Stradivarius ya no va a ser lo mismo. Entonces estoy muy preocupado quién lo va a coger, porque el otro gran violonchelista también ya tiene otro modelo Stradivarius. Estoy hablando del surcoreano Yo-Yo Ma, que ya tiene el Stradivarius llamado Davidoff, y no creo que su presupuesto le permita tener dos instrumentos de este estilo. Así que espero haremos que una plataforma de defensa del Stradivarius del Duport. Yo creo que dentro de poco, ustedes ríanse, pero se dará la noticia de a dónde ha ido a parar, o a quién ha donado, o quién ha sido el beneficiario de este modelo tan extraordinario de cello. Te emplazamos a ello, Jorge, sabemos que vas a estar pendiente. Sí, estaré con las 4 cuerdas tensas esperando. Y ahora una noticia un poco más cercana, menos rimbombante, y también
más cercana en lo geográfico, hablamos de Plasencia, que es una ciudad que hace poco se ha incorporado a la red de juderías y que dentro de muy poquitos días, el miércoles 2 de mayo a las 11 horas, la señora alcaldesa Elia María Blanco inaugurará la que será la mayor exposición organizada en la ciudad sobre la cultura sefaradí. Se desarrollará en 3 sitios y son 4 exposiciones. Una de ellas es El secreto de los libros, que se podrá visitar durante todo el mes de mayo en el Complejo Cultural Las Claras. Luego hay una exposición, una muestra llamada Esencia de Sefarad, para acercarse a las ciudades de la red de juderías, con especial atención a Plasencia. Y también una muestra que a mí me llama mucho la atención, que se llama Jardines de las Culturas, y que cito textualmente porque no me lo podía creer cuando lo leía, que hará un recorrido por los jardines de las ciudades de la red y los países del mundo que cuentan en su patrimonio con jardines judíos. Esto a mí lo que me desconcierta es lo de los jardines judíos. Había oído hablar de los jardines románticos, los jardines clásicos, versallescos, franceses, los jardines judíos. Supongo yo que serán aquellos que albergan las 7 especies que cita la Biblia, como el que conozco que existía o que existe todavía en Gerona, en el huerto de esa casa de Isaac el Ciego, que también hay un jardín judío también para los que quieran acercarse. La 4ª exposición de este ayuntamiento de Plasencia que organiza es Las arquitecturas simbólicas, las puertas de las juderías, permitiendo conocer de primera mano las edificaciones de entrada construidas por los judíos, tanto las puertas exteriores como las interiores. Y lo que sí tenemos noticias es que no se conocerá el famoso puntero hebraico o yad del siglo XIII al XV, que se pensaba que se iba a exponer. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque mañana más. Tenemos que dejarlo aquí, lo siento. Mañana lo hablamos, lo siguiente que traes, porque se nos va el tiempo. Pero bueno, Jorge, gracias. Vamos a tener tiempo para las noticias culturales. Ahora es que me tengo que venir al rincón de Igit. Hola, Igit. Hola. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos que Israel celebra por segunda vez el nacimiento del fundador del sionismo, el periodista húngaro Benjamin Zeev Herzl. Se celebra hoy, ¿no? Sí. El día de Herzl es celebrado hoy en todo el país para conmemorar la visión y las actividades del creador. El 2004, el Parlamento israelí aprobó la ley llamada Benjamin Zeev Herzl, ley dirigida a enseñar a las generaciones futuras acerca de la figura de este personaje central en la historia moderna de Israel. Esta ley anima a celebrar el nacimiento de él día 10 del mes de Iyar, como día de fiesta nacional. Este año el día 10 de Iyar cae el sábado, por lo que se celebrará en domingo. Benjamin Zeev Theodor Herzl nació en 1860 en la capital húngara, en Budapest. En 1884 se doctoró en leyes y un año después decidió dedicarse al periodismo y a la literatura. Entre 1891 y 1895 fue corresponsal en París del periódico austriaco Neue Freie Presse y cubrió el Dreyfus Affair, incidente antisemita ocurrido por entonces en Francia relativo a cierto oficial del ejército francés, un capitán judío, falsamente acusado de espionaje a favor de Alemania. Ante el odio antisemita que el caso Dreyfus suscitó, Herzl se sintió conmovido, sobre todo ante las marchas en las que se gritaba muerte a los judíos. Fue entonces cuando concibió su plan. Los judíos necesitaban un país donde vivir seguros. En junio de 1895 escribió en su diario: en París, como he podido ver, he terminado por darme cuenta de la actitud antisemita que nos envuelve. Por encima de todo, me di cuenta de lo inútil que resulta combatir el antisemitismo con razones. En 1897 publicó su libro Altneuland,
costándole gran cantidad de dinero de su propio bolsillo. Planificó el país hasta su muerte en 1904. En 1898 empezó su serie de actividades diplomáticas dirigidas a construir el Estado judío. En 1898 visitó Palestina en mayo y se entrevistó por primera vez con el sultán turco, que rehusó ceder Palestina a los sionistas. Entonces comenzó a explorar otras posibilidades, incluyendo como opción crear el Estado de Israel en Sinaí, Chipre e incluso Uganda. No vivió para ver su sueño conseguido. Murió en Viena en 1904 de un ataque cardíaco a los 44 años de edad. Pidió en su testamento ser enterrado en Israel, como también sus 3 hijos. En 1949, sus restos fueron traídos del cementerio vienés al Monte Herzl en Jerusalén. En 2006, los restos de sus 2 hijos fueron traídos a Israel desde Burdeos, en Francia, y enterrados junto a su padre, Israel. Bueno, pues y aquí lo recordamos. Muchas gracias, gracias Egip. a ti. Gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Prosiguen los efectos del terremoto causado por el informe Vinograd, mientras duro golpe a Al-Qaeda en Irak. También problemas en las relaciones entre Estonia y Rusia debido a una polémica estatua. Y hablamos también de un parlamento de religiones. Empezamos en Israel. Eitan Kabel, ministro sin cartera del Partido Laborista, renunció el martes a su cargo, abriendo la primera fisura en el gobierno israelí después de que el primer ministro Ehud Olmert asegurara que no dimitirá, pese a las duras críticas incluidas en una investigación sobre la guerra del año pasado contra Hezbollah. Kabel dijo que Olmert debe renunciar después de que la Comisión Vinograd constatara graves fallos por parte del primer ministro, el ministro de Defensa, el laborista Amir Peretz y el jefe del ejército, que ya renunció. Por otra parte, una encuesta de Radio Israel, realizada tras conocerse el informe provisional que examinó el inicio de la guerra, reflejó que el 69% de los israelíes quería que el primer ministro se vaya. La comisión dijo que el gobierno había aprobado la decisión de ir a la guerra, es cierto, pero que era Olmert quien tenía la suprema responsabilidad de lanzar la ofensiva por haber lanzado esa ofensiva sin un plan adecuado después de que Hezbollah secuestrara a 2 soldados israelíes y asesinara a otros 8. Olmert, como se esperaba, aceptó la responsabilidad de muchos errores cometidos durante la inconclusa campaña de 34 días y dijo que no sería correcto dimitir y que no tiene intenciones de hacerlo. También explicó que va a tomar decisiones y el gobierno se va a hacer cargo de corregir los defectos. No se sabe cómo se va a hacer cargo de corregir los defectos. Lo cierto es que tienen una próxima reunión. El Parlamento israelí celebrará el jueves una sesión extraordinaria para analizar el informe preliminar de la Comisión Vinograd. La presidenta del Parlamento y presidenta en funciones de Israel, Dalia Itzik, explicó que decidió celebrar dicha reunión antes de que se haga público la totalidad del informe, el próximo mes de julio, debido a las demandas en ese sentido de varios diputados de la oposición. Por otra parte, la radio pública israelí informó de que Olmert tenía previsto presentar hoy al Consejo de Ministros una propuesta para crear un equipo que estudie y aplique las recomendaciones de la mencionada comisión. El jefe de gobierno mantuvo ayer a lo largo del día varias consultas con ministros del gabinete y con altos mandos de seguridad para analizar las conclusiones del informe. Según los analistas, este demoledor informe del juez Vinograd, con sus primeras conclusiones de errores muy graves en la guerra contra Hezbollah, ha abierto una crisis de confianza entre Ehud Olmert y Tzipi Livni. Habría abierto esta crisis de confianza, pero más que abrirla, la habría acentuado o la habría vuelto a abrir, ya que se habla de celos entre ambos personajes. Tzipi Livni habría contado con el apoyo oficialmente de Ariel Sharon, sería la delfín necesaria o la que tenía que haber sucedido, pero que no tuvo tiempo. Simón Peres, por su parte, fue tajante y señaló que se deben evitar las elecciones adelantadas
porque de ese modo saldría de una crisis para entrar en otra peor. Amir Peretz, tras estas revelaciones, por su parte, se ve altamente y seriamente amenazado por su liderazgo en el laborismo. En estos momentos están Amir Ayalon y Ehud Barak, que probablemente en las próximas elecciones internas del Partido Laborista le quiten el poder. Bueno, la situación está, como ven, complicada, celos, y no solamente celos o envidias, sino que realmente acusaciones de incompetencia muy serias, muy graves y con muchos muertos a sus espaldas. Seguirá dando de qué hablar y seguiremos aquí. No se olviden que esto ha sido un informe preliminar. Y como les decíamos al principio del programa, duro golpe a Al-Qaeda en Irak. El máximo líder de Al-Qaeda en Irak, Abu Ayyub al-Masri, murió en una batalla entre grupos insurgentes, aunque en un principio se afirmó que cayó víctima de un ataque conjunto de tropas de Estados Unidos e Irak. Al-Masri sustituyó el año pasado al anterior líder, al-Zarqawi, muerto en un ataque norteamericano el pasado mes de junio. Por otra parte, al cierre de nuestra edición, ayer habrían muerto 14 personas en diversas emboscadas a vehículos, incluido un tiroteo en un minibús en el que viajaban mujeres y niños. Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $5 millones por la captura de Masri y, bueno, dicen también los analistas que no parece que esta muerte influya en la disminución de la violencia del país, como tampoco lo influyó la muerte de al-Zarqawi. En 2006 han muerto en Irak en atentados terroristas 13.000 personas, equivalen a 2/3 partes del total de fallecidos por el terrorismo en todo el mundo, que son 20.000 personas. Esto es según los datos de un informe del Departamento de Estado norteamericano, según el cual el número de muertes creció el año pasado en un 40%. Afganistán, que tiene 750 atentados, se cuenta con 750 atentados el año pasado, es el país donde más aumentó este tipo de violencia. Y cambiamos de tema, nos venimos a Europa, vamos a hablarles de un símbolo del yugo soviético para unos, monumento de la lucha antinazi para otros. Hablamos de la estatua del soldado de bronce, que tiene divididos a rusos y estonios. Las autoridades estonias denegaron ayer a un grupo de parlamentarios rusos que se encuentra de visita en el país el permiso para visitar el lugar en el que están exhumándose los cadáveres de militares soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. La retirada de la polémica estatua de El Soldado de Bronce, emplazada hasta el viernes muy cerca del lugar en el que se realizan las excavaciones, provocó la semana pasada 3 noches de disturbios en los que falleció un ciudadano ruso, otras 150 personas resultaron heridas y hubo más de 1 millar de detenidos. El monumento del Soldado de Bronce, que recuerda al país las décadas de ocupación soviética, fue retirado a pesar de que la población rusa de Estonia, que supone 1/3 de sus habitantes, considera el traslado una ofensa para los 50.000 soldados soviéticos que cayeron defendiendo al país de los ejércitos de la Alemania nazi. Desde Moscú, el alcalde de la capital rusa pidió en un acto público un boicot contra Estonia porque dijo que su gobierno ha desvelado su auténtica cara nazi. Explicó que hay que boicotear todos los productos fabricados en Estonia y que habría que decir a sus empresarios que dejen de tratar con este país. Unas proclamas que realizó. Por su parte, Estonia acusa a los medios rusos de desinformación sobre la suerte de la estatua, al tiempo que exige a Moscú evacuar las manifestaciones que bloquean la entrada de la embajada de Estonia en la capital rusa. Lo cierto es que esta estatua está realmente dividiendo y abriendo viejas heridas que se pensaban mejor cicatrizadas. Seguramente volveremos a hablar de esto. Y seguimos, vamos a hablarles a continuación de un parlamento de las religiones. La explanada de España de Alicante acogió el martes varias iniciativas culturales promovidas por entidades sociales, ecologistas y religiosas como actos previos a la celebración el próximo fin de semana del tercer Parlamento de las Religiones, que reunirá a representantes de 20 confesiones religiosas. La denominada Carta de la Tierra, el compromiso de las religiones y de la sociedad con los principios que la inspiran, de respeto y cuidado, la justicia social y económica y una cultura democrática, no violenta y pacífica, son las temáticas que abordarán los cerca de 1 millar de delegados religiosos que asistirán a este encuentro. La cita más importante tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo en la Universidad de Alicante, con la celebración del citado encuentro y cuya inauguración correrá a cargo del exdirector general de la UNESCO y copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones, Federico Mayor Zaragoza. Bueno, pues como anuncio de esta cita, la explanada acogió un programa cultural con actuaciones musicales, danza,
teatro de marionetas, sesiones de yoga también, espectáculos de animación, entrega de información sobre el trabajo que se va a desarrollar. Acuden varias diferentes asociaciones y grupos comprometidos con los valores humanos y ecológicos, entre ellos pues representantes de diversas confesiones religiosas. Por supuesto estarán judíos, islámicos, anglicanos, cristianos, católicos, ortodoxos, evangélicos, zen, Bahá'í, hindú, bueno, de todo. Y seguimos, vamos a cambiar de tema de conversación. Hasta aquí esta parte del informativo. Ahora hablamos un poquito de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos de qué hablamos hoy. Bueno, hoy dos temas que vamos a tratar de traer a la brevedad posible, que es un poco el resumen de lo que fueron las jornadas de cultura sefaradí en Estambul, un tema del que hemos hablado antes en esta sección, y una cosa, una histórica sobre qué pasó con la Filarmónica de Berlín durante la época del nazismo. ¿Qué pasó con la Filarmónica de Berlín durante la Filarmónica de Berlín, que por cierto ayer cumplía no sé cuántos años y que hicieron un muy interesante concierto emitido en la televisión española, tengo que decirlo. Bueno, sabía Brahms, sabía de todo. Bueno, el tema de la Filarmónica de Berlín es, como todo el mundo conocerá, es una orquesta muy conocida, de muchísimo prestigio, pero es que ahora va a salir un libro, obra de una tal Misha Aster, donde se estudia qué pasó durante los años del nazismo, del 33 al 45, con la Filarmónica. Y esto ha sido presentado, incluso adelantado, por la directora general actual de la Filarmónica de Berlín, doña Pamela Rosenberg. En este periodo, digamos, el genio indiscutible de la batuta que estuvo al frente de esta orquesta fue Wilhelm Furtwängler. Fue un personaje controvertido porque, como muchos de la época, trataron de bailar en dos bodas a la vez, en contra de los nazis, a favor de los nazis, pero salió bastante mal parado del tema, porque en esa época no solamente dirigía la Filarmónica, sino también la Ópera Nacional Berlinesa. A pesar de eso, tras la capitulación del Tercer Reich en el 45, los aliados lo habían inhabilitado, pero pasó por un proceso que se conoce como de desnazificación, y que lo apoyaron músicos célebres judíos como Yehudi Menuhin, y pudo volver a trabajar. Entonces, esto es el tema de que dentro de poco habrá un poco de polémica sobre qué pasó con los músicos, no solamente con el director, sino con muchos músicos famosos. O sea, ¿cómo se comportó la Filarmónica de Berlín durante el nazismo? Pues no creo que surja ningún comportamiento para admitir nuevos justos entre las naciones. No. Y lo que sí veníamos a comentar al principio, el resumen de las jornadas de cultura sefaradí, pues parece que ha tenido mucho éxito. Como sabéis, han sido 3 días que han tenido lugar en Estambul, una convocatoria de los institutos Cervantes de Estambul, Sofía, Tel Aviv y Atenas, con una fuerte presencia de España, tratando el tema de la cultura y de la lengua, especialmente del judeo español, lo que en muchos países se denomina ladino, que los turcos muchas veces llaman yudetsmo, en Marruecos jaquetía. Hoy en día el ladino sigue siendo la lengua materna de esos 20.000 sefaradíes que viven en Turquía, pero cada vez está siendo más abandonada por los jóvenes que utilizan la lengua turca y otras lenguas extranjeras para comunicarse. La organización del evento junto al Instituto Cervantes fue del Centro de Investigaciones sobre la Cultura Sefardí Otomano-Turca, una institución turca dirigida por Gershon Sarhon, responsable del suplemento en ladino El Amanecer y directora del centro que hemos citado, y una de las personalidades más empeñadas en la defensa de la cultura del judío español. Como decía, las presencias fueron muy importantes, entre ellas la investigadora del CSIC Elena Romero, el profesor de la Universidad del Negev de Beersheba Tamar Alexander, y Moshe Shaul, que es el director del diario israelí en ladino, la publicación periódica Aquí Yerushalayim. Aparte de una periodista, Sami Cohen, y la editora del diario El Amanecer, que hemos dicho, Karen Gershon Sarhon.
Parece que todo el mundo se quedó con muchas ganas. También estuvo allí nuestra flamante directora de la Casa Sefarada, Ana Salomón, y un punto aquí nostálgico que dice que hubo un concierto de la cantante bosnia Flori Jagoda, y yo tengo entendido esta señora Flori Jagoda ya debe ser muy mayor, porque sus discos circulaban en Estados Unidos en los años 40 y 50, así que a ver si también esto ayuda a que renazca el lenguaje judeo-español un poquito más. Pues que renazca, Jorge, muchas gracias. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Bien, ahora me voy al rincón de Irit. Irit, cuéntanos, ¿de qué hablamos? Una aventura de una pareja joven. Bueno, empieza bien. Sí. Espero que termine bien también. Bueno, eso esperamos. A ver. Poria Samana y Haran Samana emprendieron una extraordinaria aventura llena de peligros. Decidieron llegar a Turquía, concretamente a la ciudad de Constantinopla, hace un año, con la esperanza de que una vez ahí podrían presentarse en el consulado israelí y volver a Israel. Pero hay que decir que mientras el muchacho es judío, su mujer, Samana, es musulmana, situación que les tiene cogidos en una lucha burocrática y legal. Poria, de 22 años de edad, es hijo de una madre judía iraní y de padre musulmán, y siendo judío le fue concedido permiso para hacer aliyá, es decir, para emigrar a Israel desde Turquía. Le prometieron también que podría traer a su esposa, pero tras llegar a Israel, el ministro de Interior le informó que por razones no bien explicadas referentes a la seguridad nacional, su esposa musulmana no podría entrar en el país, aunque la mujer estaba dispuesta a convertirse. Mientras la muchacha espera en Turquía, ha sido arrestada en ese país por encontrarse ahí sin papeles, sin documentación, por lo que corre el peligro de ser deportada a Irán, donde ciertamente sería severamente castigada por el régimen de los ayatolás. Ante esta posibilidad, su marido, el joven Poria, Haran, ha manifestado su temor desde la ciudad portuaria israelí de Ashdod, donde vive en un centro de observación de migrantes, y dice que su mujer, también de 22 años, corre mucho peligro, ya que la amenazan con devolverla a Irán. Poria Haran creció en la ciudad iraní de Hamadán, a 200 millas de Irán. Siendo hijo de un musulmán, la ley islámica le considera musulmán. Por otra parte, siendo hijo de la mujer judía, la ley israelí le considera judío. Haran ha dicho que él y sus 2 hermanos y una hermana fueron educados por su madre y les transmitió su herencia judía. Tras la muerte de su padre, hace 6 años, la madre y su hermana emigraron a Israel, donde la madre tiene familiares. Poria Haran conoció a su mujer en Hamadán, donde la muchacha estudiaba para técnico de laboratorio en la universidad local. Tras su boda, Haran contactó con un rabino de Teherán que le explicó que las leyes iraníes prohibían la conversión a cualquier otra religión, por lo cual se casaron en una ceremonia musulmana, pero con la idea de volver a casarse en el futuro según el rito judío una vez convertida su mujer al judaísmo. Cuando la joven Haran supo hace un año que iba a ser reclutado por el ejército iraní, la pareja decidió cruzar la frontera turca. Sabina Haddad, portavoz del Ministerio de Interior israelí, ha dicho que se está trabajando para lograr reunir a la pareja, pero que el Shin Bet se niega por razones de seguridad. Sarah Lewis, abogada del movimiento reformista israelí religioso Actuan Center, que ha llevado el caso, creen que los derechos humanos y civiles de Sabana no deben ser subordinados a ninguna otra decisión, por justificada que puede parecerse, y además se acoge a la ley de retorno, ya que siendo la esposa de un judío
y manifestándose su deseo de convertirse, esa ley la ampara. El pasado miércoles, la Corte Suprema ordenó al ministro de Interior que pidiera a las autoridades turcas que suspendiera de momento la orden de deportación de Samana para estudiar el caso con más detenimiento. Sí, bueno, pero que la dejen entrar en Israel Ya. para determinarlo mientras tanto. Yo creo que sí, porque a los rusos dejan cuando la esposa no es judía. No, pero me llama la atención, es bueno que no la echen los turcos, que nosotros mientras lo pensamos aquí. No. En fin, Irit, gracias. Espero Gracias que a nos ti. puedas traer la conclusión Eso. de esta y que sea un happy end. Eso porque esperamos. Realmente, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí por hoy, señoras y señores, muchas gracias. Mañana más.